Nunca pensé que me alegraría de perder un tren. Si no fuera por el retraso del vuelo desde Múnich, ahora estaría sentado en el vagón central, y no aquí, en el último, el 37º. A veces, el destino elige maneras extrañas de salvarnos la vida. Me llamo Timur, tengo 34 años y soy fotógrafo freelance. Las últimas 2 semanas las he pasado haciendo fotos en los Alpes para una revista de viajes. Ahora volvía a casa vía Suiza, en un tren de alta velocidad, que debía atravesar el famoso túnel de San Gotardo, una de las mayores obras de ingeniería de Europa, con 57 kilómetros de longitud, excavado a través del macizo alpino. Al perder mi vuelo, llegué con dificultad a este tren, saltando literalmente al último vagón un minuto antes de la salida. La revisora, una mujer delgada con un nombre inusual, Mirta, negó con la cabeza en señal de desaprobación, pero me dejó pasar. Tuve que acomodarme en un vagón de clase turista, aunque inicialmente había reservado un asiento en clase business en el centro del tren. Espero que no sea supersticioso, sonrió Mirta al revisar mi billete. Asiento número 13 en la fila 13. Después de 2 semanas durmiendo en una tienda de campaña, cualquier asiento me parece un trono real, bromeé. Me senté junto a la ventana. Enfrente se acomodó una familia. Un hombre de unos 45 años, su esposa y una hija adolescente. Hablaban italiano, pero al notar mi interés, el hombre cambió al inglés. Giorgio Bellini, se presentó. Ella es mi esposa Laura, y esta es mi hija Siena. Volvemos a casa a Milán después de unas vacaciones de esquí. Siena, una chica de unos 16 años con cabello castaño y ojos vivaces, levantó la vista de su teléfono por un segundo y asintió con la cabeza. Laura me dedicó una amable sonrisa. Timur, respondí. Fotógrafo de Rusia. Vuelvo del trabajo. El tren ganaba velocidad, pasando rápidamente por los paisajes alpinos nevados. Saqué la cámara e hice algunas fotos a través de la ventana. Siena me observaba con interés. ¿Es usted fotógrafo profesional?, preguntó. Sí, hago fotos para revistas, principalmente de naturaleza y viajes. ¡Qué guay! Yo también tengo una cuenta de Instagram con fotos. Me tendió el teléfono, mostrándome sus trabajos. Sorprendentemente, la chica tenía talento de verdad. Halagué sinceramente varias de sus fotos de paisajes de montaña y nos sumergimos en una conversación sobre fotografía. Giorgio y Laura observaban nuestra charla con una sonrisa. Una hora más tarde, Mirta hizo pasar un carrito con bebidas. Compré un café y un sándwich. En el vagón había unos 20 pasajeros más. Una familia con gemelos pequeños, varios hombres de negocios, un grupo de estudiantes y una pareja de ancianos que hablaban alemán. En 15 minutos entraremos en el túnel de San Gotardo, anunció Mirta. Estaremos dentro unos 20 minutos. Hice algunas fotos más de las montañas, sabiendo que dentro del túnel no habría nada que fotografiar. Siena también se hacía rápidamente los últimos selfies con el telón de fondo de los majestuosos paisajes. No me gustan los túneles, confesó Laura, ajustándose nerviosamente la bufanda. Siempre parece que toda esa montaña se cierne sobre ti. Cariño, es uno de los túneles más seguros del mundo, la tranquilizó Giorgio. Los suizos saben de ingeniería. Asentí, estando de acuerdo, aunque en el fondo compartía la inquietud de Laura. 57 kilómetros bajo una masa de roca montañosa no es una idea agradable. El tren comenzó a reducir la velocidad y vi la oscura boca del túnel acercándose a nosotros. La luz del sol fue reemplazada por luz artificial y nos sumergimos en el mundo subterráneo. Los primeros 5 minutos en el túnel transcurrieron sin incidentes. Bebía café, revisando las fotos que había tomado durante el día en la pantalla de la cámara. Siena volvió a su teléfono y Giorgio leía un libro electrónico. Laura intentaba distraerse hojeando una revista. De repente, el tren dio un tirón brusco. El café se me derramó en el regazo. La luz del vagón parpadeó 1, 2 veces y luego se apagó por completo.
Se oyeron exclamaciones de alarma de los pasajeros. ¿Qué está pasando?, preguntó Laura, agarrando la mano de su marido. Antes de que Giorgio pudiera responder, el tren comenzó a temblar con fuerza creciente. Se oyó un estruendoso chirrido de metal. Nos lanzaron hacia adelante, luego hacia un lado. Me golpeé la cabeza contra el respaldo del asiento delantero. Los objetos de la gente salieron volando de los estantes. Alguien gritó. Todo sucedió en cuestión de segundos. Un fuerte empujón, una sensación de ingravidez y luego un duro golpe que me cortó la respiración. El vagón se inclinó y sentí que me lanzaban contra la pared. En la oscuridad se oían gritos, llantos de niños y el sonido de cristales rotos. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es un estruendo ensordecedor y el polvo que me llenaba los pulmones. La consciencia regresaba lentamente, en oleadas. Primero vino el dolor, palpitante, en la sien izquierda. Luego los sonidos, gemidos apagados, el llanto de alguien, el chirrido del metal. Y finalmente, la comprensión de la situación. Estaba tumbado de lado, aplastado por algo pesado. A mi alrededor había una oscuridad casi total, solo una débil luz de emergencia se filtraba a través del polvo. Tenía la boca y la nariz llenas de polvo, y me escocían los ojos. ¿Hay alguien con vida?, se oyó una voz masculina en algún lugar a la derecha. Sí, dije con voz ronca, tratando de liberarme. Estoy aquí. No se mueva bruscamente, advirtió una voz. Primero tenemos que asegurarnos de que no hay nada pesado que lo esté aprisionando. Me palpé con cuidado. Tenía la pierna derecha atrapada entre los asientos, pero afortunadamente podía moverla. Poco a poco, y haciendo un esfuerzo, conseguí liberarme. Encendí la linterna del teléfono y vi una escena espeluznante. Nuestro vagón estaba volcado de lado, parcialmente cubierto de escombros. El techo estaba reventado en varios puntos, y de las grietas colgaban estructuras metálicas retorcidas. Equipaje, fragmentos de cristal y objetos personales de los pasajeros estaban desperdigados por todas partes. En la tenue luz, distinguí a quien había hablado. Era Giorgio Bellini. Tenía la cara manchada de sangre, la camisa hecha jirones, pero parecía relativamente ileso. Mi familia, dijo, cruzando su mirada con la mía. Ayúdeme a encontrar a mi familia. Dirigí el haz de luz más allá y vi a Laura. Estaba sentada, apoyada contra un asiento volcado, sujetándose el hombro. A su lado estaba Siena, pálida, pero aparentemente ilesa. Están vivas, le dije a Giorgio, y él corrió hacia ellas. Gradualmente, el vagón se fue iluminando más a medida que otros pasajeros también encendían las linternas de sus teléfonos. Vi a la revisora, Mirta, que intentaba calmar a un niño que lloraba. Tenía el uniforme hecho trizas, una herida en la frente, pero actuaba con compostura y decisión. Mantengan la calma todos, dijo en voz alta. Hay que revisar quién está gravemente herido. Me acerqué a ella. ¿Qué ha pasado? Parece un derrumbe, respondió, mientras examinaba al niño sollozante. Parte del túnel se ha venido abajo. Hemos descarrilado. ¿Los otros vagones? Mirta negó con la cabeza. No lo sé. No hay conexión. Pero por lo que sentí antes del accidente, los primeros vagones podrían haber resultado peor parados. Eché un vistazo a mi alrededor. En nuestro vagón había unas 25 personas. Varios tenían heridas graves. Un hombre mayor con una pierna ensangrentada, una mujer que se sujetaba las costillas, un estudiante con una ceja abierta, pero la mayoría solo tenían contusiones y rasguños. Tenemos que ver si podemos salir de aquí, le dije a Mirta. Ya lo he intentado, respondió ella. Ambas salidas del vagón están bloqueadas. La delantera, por los escombros del túnel. La trasera, deformada por el accidente. Giorgio se acercó a nosotros, sosteniendo a Laura, que cojeaba. Mi esposa parece tener la clavícula rota. Necesita atención médica. ¿Hay algún médico aquí?, preguntó Mirta en voz alta.
Soy enfermera, respondió una mujer de mediana edad con el pelo corto y canoso. Ingrid Wagner, trabajo en traumatología en Berna. Ingrid examinó rápidamente a Laura y confirmó la sospecha de la fractura de clavícula. Luego empezó a atender a los demás heridos, prestando los primeros auxilios. Yo la ayudaba, sosteniendo la luz de la linterna y siguiendo sus indicaciones. Después de media hora, habíamos evaluado la situación. En el vagón había 27 personas, incluidos 3 niños. 5 tenían heridas graves, pero no había situaciones que pusieran en peligro la vida. Todos tenían teléfonos, pero no había cobertura. Estábamos demasiado profundo bajo tierra. La iluminación de emergencia funcionaba, pero era tenue. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de los hombres de negocios, un señor de unos 50 años con una voz autoritaria. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar a los equipos de rescate? El túnel tiene casi 60 kilómetros de largo, respondió Mirta. Incluso si ya saben de nuestro accidente, los equipos de rescate tardarán en llegar hasta nosotros, sobre todo si el camino está bloqueado. ¿Y el aire?, preguntó Siena en voz baja, expresando lo que muchos temían pensar. Si estamos atrapados, ¿tendremos suficiente aire? Se hizo el silencio. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El sistema de ventilación del túnel debería estar funcionando, dijo finalmente Mirta, pero en su voz no había convicción. Iluminé con la linterna el techo del vagón, que ahora era una pared lateral. Tenemos que ver si podemos salir por las ventanas o las salidas de emergencia. Giorgio, otros 2 hombres, un alemán llamado Klaus y un joven suizo llamado Mark, y yo, empezamos a inspeccionar el vagón. Las ventanas eran demasiado pequeñas para salir por ellas, y además, algunas estaban cubiertas de escombros. Las salidas de emergencia en el techo del vagón, que ahora era una pared, eran nuestra mejor esperanza. Miren, dijo Mark, señalando una de las escotillas de emergencia. Esta no está bloqueada. Concentramos nuestros esfuerzos en esa escotilla. Con la ayuda de un martillo de emergencia que encontramos en el vagón, conseguimos romper el cristal protector y activar el mecanismo de apertura. La escotilla cedió y una corriente de aire fresco, aunque polvoriento, entró en el vagón. Fui el primero en asomar la cabeza y alumbrar el espacio con la linterna. El panorama era desolador. Nuestro vagón estaba volcado de lado, parcialmente cubierto de escombros del túnel. Delante, hasta donde alcanzaba la luz de la linterna, se veía una enorme pila de piedras y hormigón. El túnel se había derrumbado por completo. No había rastro de los otros vagones de nuestro tren. Debían haber quedado aislados por el derrumbe. ¿Qué hay ahí?, preguntó Giorgio. El túnel se ha derrumbado, respondí. Pero parece que hay espacio detrás. Tenemos que ver si podemos salir en esa dirección. Con dificultad, me escurrí por la escotilla y me encontré en el lateral del vagón. Avanzando con cautela por la superficie resbaladiza, llegué a la parte trasera. Allí, efectivamente, había un espacio entre el vagón y la pared del túnel, pero el paso estaba bloqueado por escombros y metal retorcido. De vuelta en el vagón, informé a los demás. Hay una posibilidad de salir hacia atrás, en dirección a la salida del túnel, pero tendremos que despejar el camino. ¿Y el aire?, preguntó Siena de nuevo. Se nota que corre aire, respondí. Aparentemente, la ventilación funciona, aunque débilmente. Empezamos a organizarnos. Ingrid seguía atendiendo a los heridos, utilizando el botiquín que encontramos en el vagón y materiales improvisados. Mirta reunió todas las provisiones de agua y comida. Los pasajeros tenían varias botellas de agua, paquetes de galletas, chocolatinas y sándwiches. Tenemos que racionar, dijo. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Giorgio, Klaus, Mark y yo empezamos a despejar el camino por la parte trasera del vagón. El trabajo era duro. Teníamos que apartar a mano trozos de hormigón, metal y piedras. Me corté las palmas de las manos con los bordes afilados, pero seguí trabajando.
Tras 2 horas de esfuerzos agotadores, hicimos un pequeño pasaje, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar apretándose. Yo fui el primero en colarme por él para evaluar la situación más adelante. Tras el vagón, el túnel estaba parcialmente derrumbado, pero quedaba espacio para moverse. La luz de la linterna sacó de la oscuridad unos raíles que se perdían en la lejanía. Tal vez en esa dirección estuviera la salida. Parece que podemos avanzar hacia atrás por el túnel, informé al regresar, pero no sabemos cuánto tendremos que caminar ni si hay otros derrumbes. Es mejor intentar salir por nuestros propios medios que quedarnos sentados esperando, dijo Klaus. ¿Quién sabe cuánto tardarán los rescatistas? ¿Y los heridos?, preguntó Laura, haciendo una mueca de dolor en el hombro. No podemos abandonarlos, dijo Ingrid con firmeza. Pero algunos no podrán caminar solos. Empezaron las discusiones. Algunos pasajeros pensaban que debíamos dividirnos. Unos irían a buscar ayuda, mientras que los demás se quedarían con los heridos. Otros insistían en que era más seguro permanecer juntos. En medio de la discusión, sentí un extraño movimiento del aire. Luego se oyó un zumbido lejano, y el suelo bajo nuestros pies tembló ligeramente. ¡Silencio!, grité, y todos callaron. ¿Lo sentís? El temblor se intensificó. Se oyó un crujido y pequeñas piedras cayeron del techo del túnel. ¡Otro derrumbe!, gritó alguien. ¡Todos al vagón!, ordenó Mirta. Corrimos de vuelta a la relativa seguridad del vagón. El temblor continuó durante aproximadamente 1 minuto, luego cesó. Cuando miré con cautela por la escotilla, vi que el pasaje que habíamos despejado con tanto esfuerzo estaba de nuevo bloqueado. «Estamos atrapados», dijo Giorgio en voz baja. Miré los rostros asustados de los pasajeros. El miedo era casi palpable, pero también vi determinación en los ojos de Mirta, profesionalidad en los de Ingrid, resistencia en los de Giorgio. «No», dije con firmeza. «No nos rendiremos. Si este camino está cerrado, encontraremos otro. Saldremos de aquí». A la tenue luz de las lámparas de emergencia y las linternas, vi cómo la esperanza se encendía en los ojos de la gente. Estábamos sepultados bajo toneladas de piedra y hormigón, aislados del mundo, pero estábamos vivos, y íbamos a luchar por nuestras vidas. La primera noche bajo el derrumbe fue la más dura. El tiempo se estiró, convirtiéndose en una interminable sucesión de minutos llenos de ansiedad e incertidumbre. Organizamos turnos de vigilancia. Alguien debía vigilar constantemente el estado de los heridos y los posibles cambios en nuestro encierro pétreo. Me ofrecí para el primer turno junto con Mirta. Nos sentamos junto a la salida de emergencia, observando a los pasajeros durmiendo. La mayoría se había acomodado directamente en el suelo o en los asientos del vagón, utilizando su ropa y los objetos encontrados como almohadas y mantas improvisadas. «¿Crees que ya saben que estamos aquí?», preguntó Mirta en voz baja, mirando a la oscuridad del túnel a través de la escotilla entreabierta. «Deben saberlo», respondí. «El tren no llegó a la estación, se ha perdido la comunicación con él. Seguro que ya se ha organizado una operación de rescate. Pero el túnel es muy largo, y si los derrumbes continúan». No terminó la frase, pero entendí sus temores. «Tenemos que estar preparados para salvarnos nosotros mismos», dije. «Por la mañana volveremos a intentar encontrar una salida». Mirta asintió y sacó un pequeño frasco del bolsillo. «Coñac», explicó, al notar mi mirada. «Siempre llevo conmigo por si acaso. Bueno, situaciones como esta». Tomó un sorbo y me tendió el frasco. El coñac me quemó la garganta, pero me trajo una extraña sensación de consuelo. «No pareces un turista normal», observó Mirta. «Demasiado tranquilo para alguien que ha sufrido un accidente». Sonreí débilmente. Hace 5 años me quedé atrapado en las montañas durante una tormenta de nieve. Pasé 3 días en una cueva de nieve, esperando a que amainara la tormenta. Desde entonces, veo muchas cosas de manera diferente.
¿Y cómo lo superaste entonces? Me concentré en lo que podía controlar. En las pequeñas tareas. Despejar la entrada de la cueva. Mantener el fuego. Derretir nieve para obtener agua. Cuando solo piensas en el siguiente paso, y no en todo el problema en su conjunto, se hace más fácil. Mirta asintió pensativamente. Tengo 2 hijos en casa, dijo de repente. Mellizos, de 10 años. Están con su abuela. Tengo que volver con ellos. Volverás, dije con seguridad. Todos volveremos. El resto de la noche transcurrió en una duermevela angustiosa. Me despertaba de vez en cuando por los gemidos de los heridos o el sonido de piedras que se desprendían en algún punto del túnel. Cada vez, el miedo me atenazaba el corazón. ¿No estaría comenzando un nuevo derrumbe? La mañana, si es que se puede llamar así al despertar en la oscuridad eterna del túnel, comenzó con un inventario. Mirta e Ingrid hicieron una lista de todos los recursos de los que disponíamos. Bien, anunció Mirta a los pasajeros reunidos. Tenemos 17 botellas de agua de 1,5 litros, comida para aproximadamente 2 o 3 días, si racionamos. 2 botiquines de primeros auxilios, linternas y teléfonos, pero la batería es limitada. ¿Cuánto durará la iluminación de emergencia?, preguntó Klaus. Normalmente, estos sistemas están diseñados para durar entre 12 y 24 horas, respondió Mirta. Pero nuestro vagón está dañado, así que no puedo decirlo con certeza. Noté cómo aparecía la inquietud en los rostros. La perspectiva de quedarnos a oscuras aterrorizaba a todos. Hay que actuar ya, dije. Mientras haya luz y fuerzas. Giorgio, Klaus, Mark y yo volvimos a la tarea de despejar el derrumbe provocado por el segundo colapso. El trabajo avanzaba lentamente. Sin herramientas, teníamos que mover piedras y trozos de hormigón con las manos desnudas. Teníamos las manos llenas de cortes y rasguños, las uñas rotas, pero seguíamos adelante. Después de varias horas de trabajo agotador, logramos abrir un pequeño paso nuevamente. Me colé primero y descubrí que la situación había cambiado. El túnel detrás del vagón estaba más bloqueado que antes, pero había un nuevo detalle. En el techo se veía una grieta de la que manaba agua. Esto podría ser peligroso, dijo Klaus cuando le conté lo que había visto. Si el agua erosiona la roca, podría producirse un nuevo derrumbe. O podría ser nuestra salvación, repliqué. El agua tiene que venir de alguna parte. Quizás haya una cavidad o incluso una salida a la superficie. Decidimos investigar esa posibilidad, utilizando herramientas encontradas en el vagón, un destornillador del kit de la conductora y una barra metálica de un asiento roto. Comenzamos a ensanchar la grieta en el techo. El trabajo era peligroso. Varias veces cayeron piedras de arriba, rozándonos por poco, pero después de 3 horas de arduo trabajo, la grieta se había ensanchado lo suficiente como para meter la mano. El agua fluía con más fuerza y sentí una corriente de aire. «¡Hay espacio ahí dentro!», exclamé, metiendo la mano en el agujero. «Y parece bastante grande». Seguimos ensanchando el paso. Al caer la tarde, el agujero era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera colarse. Me ofrecí voluntario para ir primero. «Ten cuidado», dijo Siena, acercándose a mí inesperadamente. Había cambiado mucho en las últimas 24 horas. La adolescente despreocupada había desaparecido, reemplazada por una joven seria. «Toma esto», me tendió su bufanda. «Átatela a la cintura. Nosotros sujetaremos el otro extremo. Si te pasa algo, tira 3 veces y te sacaremos». Asentí, conmovido por su sentido práctico. Me até la bufanda a la cintura, cogí la linterna y empecé a colarme por el agujero. No fue fácil. Los bordes afilados de las piedras me arañaban la piel, el agua me inundaba la cara. Pero poco a poco fui avanzando. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies y caí al vacío. La caída fue corta, de unos 2 metros, pero suficiente para sacarme el aire de los pulmones al aterrizar.
Timur, oí la voz preocupada de Giorgio. ¿Estás bien? Sí, grazné, recuperándome. Aquí hay una especie de cavidad. Dadme un minuto. Iluminé el espacio a mi alrededor con la linterna. Lo que vi hizo que mi corazón latiera más rápido. Estaba en una cueva natural, formada probablemente por un derrumbe. El agua se escurría por las paredes, formando un pequeño arroyo que se adentraba en la oscuridad, pero lo más importante era otra cosa. Al fondo de la cueva se veía una tenue luz. ¡Hay luz!, grité. Parece que podría haber una salida. ¿Estás seguro? La voz de Giorgio sonaba apagada. No, pero vale la pena comprobarlo. Voy a echar un vistazo y vuelvo. Avanzando con cuidado sobre las resbaladizas piedras, me dirigí hacia la fuente de luz. La cueva no era muy alta. Tenía que ir encorvado. El camino estaba bloqueado por piedras caídas y charcos, pero seguí avanzando con determinación. Después de 50 metros, me di cuenta de dónde venía la luz. En el techo de la cueva había un agujero por el que entraba la luz del día. El agujero era pequeño, de no más de medio metro de diámetro, pero daba al exterior. Volví al pasaje, donde me esperaban los demás. «Hay una salida a la superficie», les informé. «Un pequeño agujero en el techo de la cueva. Si lo ensanchamos, podremos salir». La noticia provocó un estallido de esperanza y entusiasmo. Decidimos que primero pasarían algunas personas por la cueva para evaluar la posibilidad de ensanchar la salida. Giorgio, Mark y yo fuimos a explorar, llevando herramientas improvisadas. Al llegar al agujero, nos dimos cuenta de que la tarea no era tan fácil como parecía. El agujero estaba a unos 3 metros del suelo de la cueva y la roca que lo rodeaba parecía inestable. «Hay que construir algo parecido a una escalera», dijo Mark, evaluando la situación. «Y hay que trabajar con mucho cuidado para no provocar otro derrumbe». Volvimos al vagón y comunicamos la situación. Se decidió que una parte de los pasajeros se trasladaría a la cueva, ya que era más segura que el vagón dañado, sobre todo en caso de un nuevo derrumbe. Ingrid y los heridos se quedaron en el vagón, donde las condiciones eran más confortables. Durante las siguientes horas organizamos el traslado. Primero movimos parte de las provisiones de agua y comida, después ayudamos a pasar a los que podían caminar por sí solos. La cueva era húmeda y fría, pero la presencia de luz natural y aire fresco, aunque fuera en poca cantidad, nos levantó el ánimo. Giorgio, Klaus, otros hombres y yo empezamos a trabajar en la ampliación de la salida. Utilizando partes metálicas arrancadas de los asientos del vagón, construimos una especie de escalera, reforzándola con piedras. Al mismo tiempo, otro grupo ampliaba con cuidado el agujero en el techo. El trabajo era lento y peligroso. Varias veces se desprendieron piedras de arriba, provocando pánico. Pero al final del día, el agujero se había ensanchado lo suficiente como para que una persona pudiera pasar a través de él. Fui el primero en subir por la escalera improvisada y saqué la cabeza al exterior. El aire fresco de la montaña me golpeó la cara y respiré hondo. Estábamos en la ladera de una montaña, a varios cientos de metros por encima del túnel. A nuestro alrededor se extendían paisajes alpinos nevados. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo las montañas de tonos dorados. «¡Estamos en la superficie!», grité hacia abajo. «Aquí hay espacio abierto». Voces de júbilo me respondieron. Salí por completo y miré a mi alrededor. Estábamos en una ladera empinada, cubierta de nieve y piedras. Abajo, a varios kilómetros, se divisaba un valle con una aldea. Pero el camino era complicado. Laderas escarpadas, grietas, acumulaciones de nieve. Cuando Giorgio se reunió conmigo en la superficie, discutimos la situación. «El pueblo está lejos, y el camino es peligroso», dije. «Pero si algunos van hasta allí, podrán traer ayuda». «Yo iré», dijo Giorgio con firmeza. «Tengo experiencia en senderismo de montaña». «Yo también», asentí. «Juntos estaremos más seguros».
Bajamos de nuevo y comunicamos nuestra decisión. Se acordó que Giorgio y yo partiríamos al amanecer en busca de ayuda, mientras los demás se trasladarían gradualmente a la cueva, ampliando la salida y preparándose para la evacuación. Aquella noche, al dormirme en la húmeda cueva bajo la montaña, sentí una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Habíamos encontrado una salida, pero nos esperaba un descenso peligroso por un terreno desconocido. La supervivencia de todo el grupo dependía de nuestro éxito. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue un débil haz de luz estelar que se filtraba por el agujero en el techo de la cueva, un recordatorio de que el mundo exterior aún existía y nos estaba esperando. La mañana nos recibió con un aire gélido y un cielo despejado. Giorgio y yo nos preparábamos para el descenso al valle. Nuestro equipo era mínimo: ropa de abrigo reunida entre los pasajeros, 2 botellas de agua, algunas barritas energéticas, linternas y mi cámara de fotos, que milagrosamente había sobrevivido al accidente. ¿Para qué quieres una cámara?, se sorprendió Giorgio cuando la metí en una mochila improvisada hecha con una chaqueta. Costumbre de fotógrafo, sonreí. Además, las fotos del terreno pueden ayudar a los rescatistas a orientarse mejor. Antes de partir, revisamos una vez más el plan con Mirta y Klaus, que se quedaban a cargo. Según mis cálculos, hasta el pueblo hay unos 8 kilómetros en línea recta, dije, señalando la dirección. Pero debido al relieve, el camino real podría ser 2 o 3 veces más largo. Si todo va bien, llegaremos allí por la tarde. ¿Qué hacemos si no regresáis mañana por la mañana?, preguntó Mirta. Giorgio y yo nos miramos. Continuad ampliando la salida y preparaos para una evacuación por vuestra cuenta, respondió él. Pero volveremos, con ayuda. Laura abrazó a su marido, haciendo una mueca de dolor por la fractura de clavícula. Cuídate, susurró. Siena se acercó a mí y, de repente, me tendió su teléfono. Toma. La batería está casi llena. Puede ser útil si encuentras cobertura. Me conmovió su gesto. Gracias. Te lo devolveré cuando regrese por vosotros. Salimos a la superficie por el agujero ampliado. El sol de la mañana nos deslumbró después de la penumbra de la cueva. El aire era cristalino, con un ligero olor a pino y nieve. ¡Qué belleza!, exhaló Giorgio, contemplando las cumbres montañosas. Hice varias fotos del paisaje circundante y de nuestra ubicación. Luego empezamos el descenso. La primera hora de camino fue relativamente fácil. Nos movíamos por una ladera suave, cubierta por una fina capa de nieve. Pero pronto el relieve se complicó. La pendiente se hizo más pronunciada, aparecieron zonas rocosas y cornisas de nieve. Tenemos que tener mucho cuidado, dije cuando nos detuvimos a descansar. Un movimiento en falso, y podríamos caernos. Giorgio asintió, secándose el sudor de la frente. Soy alpinista aficionado, pero nunca he descendido por estas laderas sin equipo. Yo tampoco, reconocí. Pero no tenemos elección. Continuamos el camino, eligiendo la ruta más segura. A veces teníamos que dar grandes rodeos para evitar zonas peligrosas. Hacia el mediodía, apenas habíamos recorrido un tercio del camino hacia el valle. Vamos más lentos de lo que pensaba, dije, escudriñando el terreno delante de nosotros. No llegaremos al pueblo antes del anochecer. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Giorgio. Seguiremos avanzando mientras haya luz. Luego encontraremos un refugio para pasar la noche. Por la mañana, continuaremos. Caminamos durante varias horas más. El descenso se hacía cada vez más complicado. En un punto, tuvimos que descolgarnos por una pared casi vertical, agarrándonos a salientes y raíces de árboles. En otro, cruzar una estrecha cresta rocosa con precipicios a ambos lados. A media tarde, el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de nubes y se levantó el viento. Miré hacia arriba con preocupación. Tiene pinta de que va a nevar. Tenemos que darnos prisa. Pero era imposible acelerar el paso.
El terreno no lo permitía. Avanzábamos lentamente, eligiendo cuidadosamente cada paso. Teníamos las manos llenas de cortes por las rocas afiladas y las piernas nos dolían por el esfuerzo. 1 hora después, empezó a nevar. Primero ligeramente, luego con más intensidad. La visibilidad se redujo drásticamente. «Tenemos que encontrar un refugio», grité, tratando de hacerme oír por encima del ruido del viento. «Es demasiado peligroso seguir descendiendo con este tiempo». Comenzamos a buscar un lugar donde refugiarnos temporalmente. La suerte nos sonrió. Entre las rocas descubrimos una pequeña cueva, lo suficientemente profunda como para protegernos de la nieve y el viento. «Menos mal», exhaló Giorgio, cuando nos metimos dentro. «Un poco más y nos pilla la tormenta en campo abierto». La cueva era pequeña, pero seca. Recogimos algunas ramas arrastradas por el viento y encendimos una pequeña hoguera usando el encendedor que Giorgio llevaba consigo. «¿Crees que los demás están a salvo?», preguntó, calentándose las manos al fuego. «En la cueva estarán protegidos del temporal», respondí. «Lo importante es que no haya otro desprendimiento». Compartimos una barrita energética y tomamos un sorbo de agua. Había que racionar las provisiones. No sabíamos cuánto más duraría nuestro viaje. «Cuéntame algo de tu familia», le pedí, para distraer a Giorgio de sus preocupaciones. Él sonrió, y su rostro se suavizó. «Laura y yo llevamos 20 años juntos. Nos conocimos en la Universidad de Milán. Ella estudiaba arte, yo economía. Siena es nuestra única hija. Un verdadero tesoro». «Es muy valiente», observé, «y sensata para su edad». «Sí», dijo Giorgio con orgullo. «A veces parece que es más sabia que Laura y yo». «¿Tú tienes familia?», negué con la cabeza. «Estuve casado. Me divorcié hace 3 años. El trabajo de fotógrafo implica viajar constantemente, y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo». «¿Echas de menos la vida familiar?». Me quedé pensando. «A veces, sobre todo en momentos como este. Cuando te encuentras al límite, empiezas a replantearte las prioridades». Hablamos durante varias horas más, manteniendo viva la pequeña hoguera. Durante ese tiempo, aprendí mucho sobre la vida de Giorgio, sobre su trabajo en una empresa de inversiones, sobre su casa familiar en el lago Como, sobre su afición al esquí alpino y al windsurf. Afuera, la ventisca se intensificaba. El viento aullaba, lanzando nieve a la entrada de la cueva. La temperatura descendía notablemente. «Tenemos que mantener el calor», dije. «Dormiremos por turnos. Uno duerme, el otro mantiene el fuego». Giorgio asintió. «Yo haré el primer turno. Tienes cara de estar exhausto». No discutí. El cansancio me invadía por oleadas, y los ojos se me cerraban solos. Acomodándome contra la pared de la cueva, me hundí en un sueño inquieto. Me desperté al sentir una mano en el hombro. Giorgio me sacudía, y su rostro reflejaba preocupación. «Timur, despierta». Creo que he oído algo afuera. Me desperté de golpe y agucé el oído. A través del aullido del viento, realmente se oía un sonido, mecánico, rítmico. «¡Un helicóptero!», exclamé, poniéndome de pie de un salto. «Es el sonido de las hélices». Corrimos hacia la salida de la cueva. La nevada casi había cesado, pero la visibilidad seguía siendo mala debido a la niebla. A lo lejos, sobre el valle, vislumbramos unas luces. «¡Son los equipos de rescate!», gritó Giorgio. «¡Están buscando supervivientes!». Agarré mi cámara y empecé a lanzar ráfagas de flashes, apuntando hacia el helicóptero. Giorgio agitaba su chaqueta de colores brillantes. «No nos ven», dijo con desesperación, después de varios minutos de intentos infructuosos. «Están demasiado lejos y la visibilidad es muy mala». Saqué el teléfono de Siena. Seguía sin haber cobertura, pero el flash de la cámara funcionaba. Comencé a emitir señales luminosas, alternando destellos cortos y largos, un improvisado código Morse, SOS. El helicóptero hizo otra vuelta sobre el valle y empezó a alejarse.
Se nos cayó el alma a los pies, pero, de repente, cambió de rumbo y se dirigió hacia nosotros. —¡Nos han visto! —exclamó Giorgio, abrazándome. —¡Vienen hacia aquí! El helicóptero se acercaba, y su foco recorría la ladera, buscándonos. Cuando el haz de luz iluminó la entrada de la cueva, empezamos a agitar los brazos y a saltar desesperadamente. Pero la alegría fue prematura. El helicóptero se quedó suspendido en el aire a cierta distancia de nosotros, demasiado cerca de la ladera, donde había peligrosas corrientes de aire. Vimos cómo se abría la puerta, y un rescatista con un mono naranja brillante nos hacía señas. —No pueden aterrizar aquí —le grité a Giorgio—. Tenemos que salir a un lugar más despejado. Empezamos a trepar por la ladera, hacia una pequeña meseta que se distinguía a unas decenas de metros de nosotros. El camino era peligroso. La nieve recién caída ocultaba grietas y piedras inestables. Pero la adrenalina y la esperanza de salvación nos daban fuerzas. Al llegar a la meseta, vimos que un helicóptero descendía. El viento de las hélices levantaba una tormenta de nieve que nos obligaba a agacharnos hasta el suelo. Cuando el helicóptero se quedó suspendido a unos metros del suelo, un rescatista descendió con una cuerda. —¿Son del tren? —gritó en inglés, aterrizando cerca de nosotros. —Sí —respondió Giorgio—. Todavía hay 25 personas en una cueva debajo de la ladera. El rescatista asintió y se comunicó con el piloto por radio. Luego se dirigió a nosotros. —Sabemos del accidente. Las labores de búsqueda llevan un día entero. Ahora los evacuaremos a ustedes y luego volveremos por los demás. Nos ayudó a ponernos los arneses de rescate y nos subió al helicóptero uno por uno. Dentro nos recibieron los médicos, nos envolvieron en mantas térmicas y empezaron a examinarnos. El resto está en la cueva, a aproximadamente 1 kilómetro de aquí, explicaba yo, mientras el helicóptero ganaba altura. Entre ellos hay heridos que no pueden moverse por sí solos. El jefe de la operación de rescate, un hombre canoso con rostro cansado, escuchó atentamente nuestro relato y marcó la ubicación de la cueva en el mapa. Las condiciones meteorológicas son complicadas, dijo, pero enviaremos un equipo de rescate de inmediato. Los llevarán al hospital de Lugano para un examen. Giorgio le agarró la mano. Mi esposa y mi hija están allí. Por favor, sálvelas primero. El jefe asintió con comprensión. Haremos todo lo posible, pero ahora deben cuidarse ustedes. Mientras el helicóptero sobrevolaba el valle, miraba por la ventanilla las montañas nevadas, pensando en los que habíamos dejado en la cueva. Todavía estaban en peligro, pero ahora tenían una posibilidad real de ser rescatados. Lo hemos logrado, dijo Giorgio en voz baja, apretando mi mano. Hemos encontrado ayuda. Asentí, sintiendo cómo la tensión de los últimos días finalmente me abandonaba. Habíamos sobrevivido, y pronto todos los demás también serían rescatados. El hospital de Lugano nos recibió con luz brillante y ajetreo. A Giorgio y a mí nos separaron de inmediato. A él lo llevaron en una dirección, a mí en otra. Las siguientes horas transcurrieron entre procedimientos médicos, exámenes, análisis, radiografías, tratamiento de heridas. Me diagnosticaron deshidratación, múltiples contusiones y cortes, una leve conmoción cerebral y una fase inicial de congelación en los dedos. Pero, en general, como dijo el médico, un suizo entrado en años con ojos amables, tuve una suerte increíble. Es usted un hombre muy afortunado, señor Safin, dijo, examinando los resultados del examen. Muchos no sobreviven a situaciones así. Estaba tumbado en la cama del hospital, sintiendo una extraña combinación de dolor físico y alivio emocional. La cama blanda, las sábanas limpias, el calor. Todo esto parecía un lujo increíble después de días pasados bajo los escombros y en las montañas, pero mis pensamientos volvían constantemente a los que se habían quedado en la cueva. Intenté preguntar a las enfermeras sobre el progreso de la operación de rescate, pero ellas se encogieron de hombros. No tenían información. Al caer la tarde,
Entró en la habitación un policía, un hombre serio de mediana edad, que se presentó como el capitán Moretti de la Policía Federal Suiza. Señor Safin, comenzó, sentándose junto a mi cama. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente del tren. Le conté detalladamente todo lo que recordaba. El momento del accidente, despertarme en el vagón destruido, nuestros intentos de salir, el descubrimiento de la cueva y el camino a través de las montañas. ¿Cuál fue la causa del accidente?, pregunté, cuando terminé mi relato. El capitán Moretti suspiró. Los datos preliminares apuntan a un terremoto. Pequeño, de unos 4 grados, pero suficiente para provocar un derrumbe en algunos tramos del túnel. El tren descarriló al chocar con los escombros. ¿Y los otros vagones? Nosotros estábamos en el último, el 37. ¿Qué ha pasado con los demás? El rostro del policía se ensombreció. La mayor parte del tren ha sufrido graves daños. Los rescatistas han llegado a los primeros 20 vagones. Hay muchas víctimas. El número exacto aún se está estableciendo. Los vagones del 21 al 36 todavía son inaccesibles. Allí se produjo el derrumbe más grave. Sentí un escalofrío en la espalda. Si no fuera por mi retraso en el vuelo, ahora estaría sentado en clase business, en la parte central del tren. ¿Y nuestra gente? ¿Los que se quedaron en la cueva? La operación de rescate continúa, respondió Moretti. Los helicópteros no pueden aterrizar debido al terreno difícil, pero los equipos terrestres ya se dirigen a las coordenadas que usted proporcionó. Se espera que lleguen a la cueva a medianoche. Después de que se fue el policía, intenté dormir, pero la inquietud no me abandonaba. Imaginaba a Mirta, Siena, Laura y los demás, esperando en la fría cueva, sin saber si habíamos logrado encontrar ayuda. Alrededor de la medianoche, una enfermera asomó la cabeza en la habitación. Tiene una visita. Dice que se conocen. En la puerta apareció Giorgio. Llevaba ropa de hospital, con un brazo vendado, pero se veía mucho mejor que cuando nos habíamos separado. «Timur», exclamó, acercándose a mi cama. «¿Cómo estás?» «Seguiré vivo», sonreí. «¿Y tú?» «Un par de costillas rotas, un hombro dislocado, congelación. Nada grave». Se sentó en el borde de la cama. «Tengo noticias. Acaban de informar. Los rescatistas encontraron la cueva. Ya están evacuando a los nuestros». Sentí que la tensión que me atenazaba empezaba a ceder. ¿Están todos vivos? Sí, asintió Giorgio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hablé con el comandante del equipo de rescate. Ya han sacado a 10 personas a la superficie, incluidas mi Laura y Siena. Los están llevando en helicóptero hasta aquí. Cerré los ojos, sintiendo cómo mis propias lágrimas de alivio me subían a la garganta. Gracias a Dios. Giorgio me apretó fuertemente la mano. Lo logramos, Timur. Los salvamos. Las horas siguientes transcurrieron en espera. Giorgio se fue a recibir a su familia, y yo intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Alrededor de las 3 de la mañana, la puerta de mi habitación se abrió de nuevo. En el umbral estaba Siena. ¿Puedo pasar?, preguntó con inseguridad. Claro. Me incorporé en la cama. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los demás? Siena se acercó. Estaba pálida, con ojeras, pero sonreía. Mamá está bien. Ya la han revisado los médicos. Sí, tiene la clavícula rota, pero todo saldrá bien. Los demás también están bien, aunque algunos necesitarán tratamiento serio. Extendió la mano. Te he traído esto. Pensé que querrías verlo. En su mano estaba mi cámara de fotos. Gracias. Me conmovió su atención. ¿Cómo va la operación de rescate? Casi terminada. Solo quedan los heridos más graves. Los están evacuando con especial cuidado. Mirta me pidió que te saludara y te dijera que tenías razón. Todos volveremos a casa. Siena se sentó en el borde de la cama. Sabes,
Nunca olvidaré estos días. Por extraño que suene, me han cambiado. Antes me preocupaban los me gusta en Instagram y qué ponerme para ir al colegio. ¿Y ahora? Ahora sabes lo que realmente importa. Terminé la frase por ella. Ella asintió. Exacto. Y también me di cuenta de que quiero ser fotógrafa, como tú. Capturar momentos que tengan significado. Sonreí. Tienes talento. Y ahora también tienes una experiencia que muchos fotógrafos nunca tendrán. Estuvimos hablando un rato más, hasta que Siena empezó a bostezar. La mandé a descansar, prometiéndole que nos veríamos de nuevo cuando todo volviera a la normalidad. Los días siguientes transcurrieron en el hospital. Poco a poco fui conociendo más detalles sobre la catástrofe. En el accidente murieron 112 personas, y otras 230 resultaron heridas. Nuestro vagón resultó ser uno de los pocos en los que la mayoría de los pasajeros sobrevivieron. Los periodistas asediaban el hospital, intentando entrevistar a los supervivientes. Di algunos comentarios breves, pero evité los relatos detallados. Los recuerdos eran todavía demasiado frescos y dolorosos. Al cuarto día de mi estancia en el hospital, llegó una visitante inesperada. Mirta. Parecía cansada, pero decidida, como en aquellos días bajo los escombros. He venido a darte las gracias, dijo sencillamente. Sin ti y sin Giorgio, no habríamos salido de allí. Tú también lo hiciste genial, respondí. Mantuviste a todos unidos, no dejaste que entraran en pánico. Mirta se sentó a mi lado. Sabes, llevo 20 años trabajando como revisora. He realizado varios cursos de seguridad, simulacros de evacuación. Pero nada puede prepararte para una catástrofe real. Guardó silencio un momento y luego añadió. He presentado mi dimisión. Quiero pasar más tiempo con mis hijos. Asentí comprensivamente. Una experiencia así cambia las prioridades. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando te den el alta? Me quedé pensando. Supongo que volveré a mi trabajo, aunque tal vez cambie de especialidad. En los últimos años he fotografiado principalmente paisajes, naturaleza. Ahora quiero centrarme en las personas, en sus historias, emociones, luchas. Mirta sonrió. Creo que lo harás bien. Sabes ver a la gente por dentro. Antes de irse, me dejó su tarjeta de visita. Si vienes a Berna, ven a visitarnos. A mis chicos les encantará conocer a un verdadero héroe. No soy un héroe, objeté. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Precisamente eso es lo que hace a una persona un héroe, respondió ella en voz baja, y se fue. Una semana después, me dieron el alta del hospital. Para entonces, la mayoría de los supervivientes ya se habían ido a casa. La familia Bellini me invitó a quedarme en su casa de Milán, pero decidí volver a Rusia. Tenía que terminar un proyecto para una revista y reflexionar sobre mis planes futuros. En mi última noche en Suiza, me reuní con Giorgio, Laura y Siena en un pequeño restaurante en el centro de Lugano. Hablamos del futuro, de planes, de cómo esta catástrofe nos había cambiado. Hemos decidido mudarnos fuera de la ciudad, dijo Giorgio. Compramos una casa en un pueblecito cerca de Milán. Queremos pasar más tiempo juntos, disfrutar de las cosas sencillas. Y yo voy a apuntarme a cursos de fotografía, añadió Siena. Y planeo irme de voluntaria a un equipo de rescate en verano. Laura, cuya mano todavía estaba escayolada, sonrió. Y yo simplemente estoy agradecida por cada nuevo día, y porque estemos todos juntos. Cuando llegó el momento de despedirnos, Siena me abrazó inesperadamente. Gracias por salvarnos. Nos salvamos los unos a los otros, respondí emocionado. Nadie habría salido solo. Siempre serás parte de nuestra familia, Timur. No lo olvides. Asentí, incapaz de pronunciar una sola palabra por el nudo que tenía en la garganta. Al día siguiente, volé a Moscú. Sentado en el avión, repasaba las fotos que habíamos hecho en las montañas durante nuestro descenso. Paisajes agrestes, cumbres nevadas,
señales desesperadas a los equipos de rescate. Estas instantáneas nunca llegarían a una revista de moda, pero para mí eran inestimables. Un recordatorio de que la vida es frágil y hermosa al mismo tiempo. Cuando el avión ganó altura, miré por la ventanilla los Alpes, majestuosamente extendidos abajo. En algún lugar de allí, bajo la espesa capa de piedra y hormigón, quedó el túnel, que para algunos fue una tumba y para otros, una prueba que cambió sus vidas. Cerré los ojos, sintiendo una extraña paz. Sobrevivimos. Regresamos. Y ahora, cada uno de nosotros llevaba consigo una parte de esa cueva, de ese miedo y de esa esperanza que nos habían unido para siempre. Moscú me recibió con una lluvia gélida de noviembre. Después del sol radiante de los Alpes, el cielo gris y el asfalto mojado parecían especialmente desoladores. El taxista que me llevaba del aeropuerto no paraba de hablar de política, fútbol y los precios de la gasolina, pero yo apenas le escuchaba, absorto en mis pensamientos. Mi apartamento parecía ajeno, como si hubiera estado ausente no un mes, sino años. El polvo en los muebles, la flor marchita en el alféizar de la ventana, la taza olvidada con restos de café, todo hablaba de una vida anterior que ahora me parecía tan lejana. Los primeros días después de regresar los pasé en una extraña parálisis. Dormía entre 12 y 14 horas al día, despertándome bañado en sudor frío por las pesadillas en las que revivía una y otra vez el momento del accidente. Los médicos me habían advertido sobre un posible estrés postraumático y, al parecer, tenían razón. Al cuarto día sonó el teléfono. Era el editor de la revista para la que estaba haciendo un reportaje en los Alpes. «Timur, ¿cómo estás?». En su voz se notaba una sincera preocupación. «Todos hemos seguido las noticias. Es increíble que estuvieras en ese tren». «Estoy bien, Mijail», respondí, recuperándome. «No te apresures a volver al trabajo», me dijo. «Descansa todo lo que necesites, pero cuando estés listo». Hizo una pausa. «Nos gustaría publicar tu historia, con las fotos que tomaste durante el rescate». Dudé. La idea de convertir el horror vivido en un artículo para una revista me provocaba sentimientos encontrados. «Lo pensaré», respondí al fin. Ahora me resulta difícil hablar de ello. «Por supuesto», aceptó Mijail rápidamente. «Sin ninguna presión. Solo quiero que sepas que existe esa posibilidad». Después de esa conversación, saqué la cámara de fotos y, por primera vez, revisé atentamente todas las instantáneas tomadas durante el accidente y el rescate. La mayoría eran técnicas, registros de la zona, de las posibles rutas de evacuación. Pero también había otras, rostros de personas en el momento de ser conscientes del peligro, de desesperación, de esperanza. Siena, abrazando contra su pecho una mochila raída. Mirta, consolando a un niño que lloraba. Giorgio, ayudando a un pasajero herido. Estas fotografías eran crudas, técnicamente imperfectas, pero contenían una verdad que no se puede transmitir con fotos preparadas. Decidí comenzar a trabajar en el material, pero no como en un artículo de revista normal. Tenía que ser un relato honesto de lo que habíamos vivido, sin adornos ni dramatizaciones innecesarias. Las 2 semanas siguientes las pasé frente al ordenador, alternando el trabajo de escritura con sesiones de psicoterapia que me habían recomendado encarecidamente los médicos en Suiza. Poco a poco, las pesadillas se hicieron menos frecuentes y los recuerdos menos dolorosos. Una noche, mientras trabajaba en el texto, sonó el teléfono. El número era desconocido, con prefijo italiano. «Timur, soy Siena Bellini». Su voz, sonora y vivaz, me transportó instantáneamente de vuelta a los Alpes. «Siena, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus padres?» «Estamos bien», respondió ella. «Mamá casi se ha recuperado, está yendo a fisioterapia. Papá ha vuelto al trabajo, aunque ahora trabaja menos horas. Y yo, he entrado en un curso de fotografía, como tenía previsto». «Eso es genial», me alegré sinceramente. «Te llamo porque...»
Titubeó. ¿Recuerdas que me prometiste darme unas clases de fotografía? No recordaba tal promesa, pero no la corregí. Claro que me acuerdo. Mis padres y yo vamos a Moscú en 2 semanas. Papá tiene que reunirse con socios de negocios, y mamá y yo hemos decidido acompañarle. ¿Quizás podrías sacar tiempo para enseñarme la ciudad a través del objetivo de una cámara? Con mucho gusto, respondí, sintiendo cómo por primera vez en mucho tiempo una sonrisa sincera aparecía en mi rostro. Después de hablar con Siena, algo cambió. Como si la última pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Comprendí que estaba listo para seguir adelante. Al día siguiente, terminé el material sobre el accidente y se lo envié a Mijail junto con las fotos seleccionadas. Su reacción superó todas las expectativas. «Es impresionante, Timur», me dijo, llamándome 1 hora después de recibir el material. Honesto, conmovedor, sin ningún tipo de grandilocuencia. Y las fotos hacen sentir, no solo ver. Daremos a este material un lugar destacado en el próximo número. El artículo se publicó 1 semana después y provocó una enorme repercusión. Empezaron a llamarme de la televisión, a invitarme a entrevistas, a ofrecerme contratos para un libro. Pero rechacé la mayoría de las ofertas. No quería convertir la tragedia en un producto mediático. Sin embargo, sí acepté la propuesta de una organización benéfica suiza que se dedica a ayudar a las víctimas de catástrofes. Estaban organizando una exposición de mis fotografías tomadas durante el accidente con el fin de recaudar fondos para las familias de los fallecidos en el túnel. La exposición debía inaugurarse en Zúrich dentro de un mes, y me estaba preparando activamente, seleccionando las fotos y trabajando en los textos que las acompañarían. El día en que la familia Bellini llegó a Moscú, los recogí en el aeropuerto. Al ver a Giorgio, Laura y Siena, sentí una inexplicable emoción, como si estuviera reencontrándome con familiares perdidos hace mucho tiempo. «¡Timur!». Siena se abalanzó sobre mí, abrazándome con tanta fuerza que apenas pude mantenerme en pie. «¡Qué alegría verte!». Laura, que parecía mucho mejor que en nuestro último encuentro, también me abrazó. «Gracias por venir a buscarnos». Giorgio me estrechó la mano con firmeza. «Tienes buen aspecto, amigo». «Ustedes también», respondí sinceramente. «¿Todo se ha arreglado?» «Poco a poco», asintió Giorgio. «Cada día un poco mejor que el anterior». Pasamos los días siguientes juntos. Les mostré Moscú, haciendo hincapié no en las atracciones turísticas, sino en los lugares que yo amaba. Los acogedores patios del viejo Arbat, los callejones escondidos de Kitaï-Gorod, las tranquilas alamedas de los parques. Siena no se separaba de la cámara de fotos que le habían regalado sus padres. Resultó ser una alumna aventajada. Captaba al vuelo los fundamentos de la composición, el trabajo con la luz y los ajustes de exposición. «Tienes madera de fotógrafa», le dije, revisando sus fotos por la noche en un café. «Tienes instinto para captar el momento, y eso no se puede aprender en los libros», se ruborizó ante los halagos. «Todo es gracias a ti. Me has enseñado que la fotografía no es solo hacer fotos bonitas para Instagram, sino una forma de contar una historia, de transmitir una emoción». Una noche, cuando Giorgio y Laura se fueron a una cena de negocios, Siena y yo nos quedamos en la habitación del hotel, clasificando las fotos que habíamos hecho durante el día. «He leído tu artículo», dijo de repente, «sobre el accidente. Y he visto las fotos». Me tensé. «¿Y qué te parece?» «Son auténticas», respondió simplemente. «No hay ningún intento de embellecer, o por el contrario, de exagerar. Simplemente la verdad. Eso es raro en el mundo moderno». Sus palabras me conmovieron. «Gracias. Eso es precisamente lo que pretendía». «Yo también hice algunas fotos», confesó. «En la cueva, mientras esperábamos el rescate. Con tu teléfono, que te dejaste olvidado». Me tendió su cámara,
donde estaban cargadas esas fotos. Empecé a verlas y me sorprendió su fuerza, rostros demacrados, posturas tensas, una esperanza reprimida en los ojos. Siena había logrado captar la esencia misma de nuestra prueba. «Es asombroso», exclamé sin aliento. «Tienes un talento de verdad, Siena». «Quiero que las uses», dijo. «Para tu exposición en Zúrich. Mamá me habló de ella. Creo que estas fotos complementarán la historia». Me conmovió su oferta. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Es nuestra historia compartida». En la última noche antes de su partida, organizamos una cena de despedida en un restaurante con vistas al río Moscova. Hablamos del futuro, de los planes, de cómo había cambiado nuestra vida después del accidente. «He recibido una oferta de National Geographic», dije. «Un proyecto fotográfico sobre operaciones de rescate en la montaña. Trabajaré con rescatistas suizos e italianos». «Es maravilloso», exclamó Laura. «Estarás cerca de nosotros. Podrás venir a visitarnos». «Por supuesto», prometí. «¿Y ustedes? ¿Qué planes tienen?» Giorgio y Laura intercambiaron una mirada. «Hemos decidido tomarnos un año sabático», dijo Giorgio. «Viajar, pasar tiempo juntos. La vida es demasiado corta para posponer la felicidad». «Y yo he solicitado plaza en una escuela de fotografía en Milán», añadió Siena. «Y voy a hacer voluntariado en el servicio de rescate de montaña. Quiero aprender a ayudar a la gente, como nos ayudaron a nosotros». Levanté mi copa. «Por los nuevos comienzos, y por no olvidar nunca lo que realmente importa». Brindamos, y capté la mirada de Siena. Seria, profunda, nada adolescente. En ella se leía la comprensión de lo que habíamos pasado y la determinación de seguir adelante, sin olvidar las lecciones del pasado. Al día siguiente los acompañé al aeropuerto. La despedida fue cálida, pero no triste. Sabíamos que pronto nos volveríamos a ver. «Hasta la vista en Zúrich», dijo Siena, abrazándome para despedirse. «No olvides incluir mis fotos en la exposición». «Lo prometo», sonreí. «Serán la parte central de la exposición». Cuando su avión despegó, no sentí el vacío que suele acompañar a las despedidas. En cambio, sentí una sensación de continuación, de nuestra amistad, de nuestra historia compartida, de nuestra vida después del accidente. Un mes después, la exposición en Zúrich reunió a más de 1000 visitantes en su primer día. Las fotografías que Siena y yo habíamos tomado contaban una historia que iba más allá de la tragedia, una historia de resiliencia humana, ayuda mutua y esperanza. En la inauguración estaban presentes muchos de los que habían estado con nosotros en el túnel. Mirta con sus hijos, Klaus, Ingrid, la familia Bellini y otros. Permanecíamos juntos, unidos por hilos invisibles de una experiencia compartida, contemplando las fotografías que ya no nos pertenecían solo a nosotros, sino al mundo entero. Una imagen atraía especialmente la atención de los visitantes, una foto grupal de todos los supervivientes, tomada por Siena en el hospital de Lugano. En ella se veían rostros cansados, pero felices, de personas que habían regresado del infierno. Bajo la fotografía, una leyenda. No la cantidad de respiraciones, sino la cantidad de momentos que te quitan el aliento, definen nuestra vida. Al contemplar esa foto, comprendí que la catástrofe del túnel, con toda su atrocidad, se había convertido en uno de esos momentos para nosotros, un momento en el que habíamos tomado verdadera conciencia del valor de la vida y de los lazos humanos. Al final de la velada, se me acercó una anciana que había estado mucho tiempo de pie frente a las fotografías. «Mi hijo iba en ese tren», dijo en voz baja, «en el vagón 15. No sobrevivió. No supe qué responder, pero ella continuó. Quería agradecerle esta exposición. Ahora entiendo mejor por lo que pasó. Y, por alguna razón, me siento más aliviada». Me estrechó la mano y se marchó, dejándome con un nudo en la garganta. Más tarde,
Cuando la mayoría de los visitantes se habían ido, Siena y yo estábamos de pie frente a sus fotografías. «Lo has logrado», le dije. «Tus fotos han conmovido a la gente, les han ayudado a entender y a sentir lo que vivimos». Ella miraba sus trabajos con asombro y orgullo. Nunca pensé que mis fotografías llegarían a colgar en una galería, ni que pudieran ayudar a alguien. «Esto es solo el principio», dije con seguridad. «Tienes un gran futuro». Salimos de la galería a la fresca noche zuriquesa. Las estrellas brillaban con intensidad sobre la ciudad, recordándonos a las que habíamos visto a través del agujero en la cueva. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Siena, mirando al cielo. «La vida», respondí sencillamente. «Con todos sus peligros y su belleza. Hemos sobrevivido a lo peor que podía ofrecernos. Ahora tenemos que estar abiertos a lo mejor». Ella asintió, y caminamos por la calle, dejando atrás las fotografías de nuestro pasado y avanzando hacia un futuro que, a pesar de todas las pruebas, prometía estar lleno de significado y nuevos descubrimientos. El accidente en el túnel nos cambió a todos, pero no nos quebró. Nos recordó que, en los momentos más oscuros, el espíritu humano es capaz de encontrar la luz, y en las situaciones más desesperadas, la esperanza. Y esa verdad la llevábamos ahora con nosotros, como la lección más valiosa, extraída de las profundidades de la montaña, donde nos enfrentamos a nuestra propia mortalidad y encontramos en nosotros mismos la fuerza para sobrevivir.